Luisa Picareta, 64 años, comiendo solo la Eucaristía. La sierva de Dios Luisa Picareta nació en la ciudad de Corato, en la provincia de Bari, Italia, en la mañana del 23 de abril de 1865, domingo in albis, actual fiesta de la Divina Misericordia, y el mismo día fue bautizada. Vivió siempre ahí y murió con fama de santidad el día 4 de marzo de 1947. Ella cuenta que desde niña era vergonzosa y miedosa, al punto de no saber estar sola. El motivo eran las frecuentes pesadillas en que soñaba con el demonio. Por eso, desde los 3 o 4 años, empezó a rezar continuamente, invocando a todos los santos para que la defendieran. El domingo in albis de 1874, a los 9 años, recibió la primera comunión y el mismo día el sacramento de la confirmación. Empezó desde entonces a sentir en el corazón una voz que le pidió mucho ánimo y paz, por lo que superó el miedo. Empezó a experimentar la presencia y protección de Jesús, de la Santísima Virgen y del Ángel de la Guarda. A los 11 años se hizo hija de María. Mediante locuciones interiores, la voz de Jesús la instruía acerca de las virtudes, de su amor, de la cruz, etc. A veces la corregía, otras veces la animaba, y así pasaba Luisa horas y horas arrodillada, casi sin moverse, absorta en oración. El Señor le hablaba sobre todo de su vida oculta y de su vida interior. Pero, aunque era tímida y miedosa, dice ella, era también alegre y traviesa. Saltaba, corría y hacía también impertinencias, o sea, bromas. Con su temperamento, no la atraía las cosas del mundo, incluso las cosas normales de la vida social, que instintivamente rehuía. Pero, ¿cómo era Luisa según el aspecto externo? De ella hay pocas fotografías, de los últimos 10 o 15 años de su vida. No era posible fotografiarla sin el permiso del confesor. Quien la conoció la describe diciendo que se le veía siempre serena y fresca como una Pascua, pequeña de estatura, ojos vivos, mirada penetrante, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha. Quien entraba en su cuartito la veía siempre sentada en su cama, cerrada con blancas cortinas. Su aspecto era el de una persona que, sin poder decirse que estuviera enferma, desde luego se veía que sufría y al tiempo irradiaba paz. Con el paso de los años luego se le veía como una viejecita muy dulce. Inicio de las visiones. A los 13 años de edad tuvo inesperadamente la primera visión de Jesús con la cruz a cuestas, a partir de la cual, y para siempre, se encendió en Luisa un grandísimo deseo de compartir el padecimiento de Jesús por amor a él. A los 16 años, el asalto de los demonios le hizo perder el conocimiento, quedándose rígida, pero tuvo la visión de Jesús coronado de espinas y horriblemente abofeteado por los pecados de los hombres. Y Luisa, movida interiormente por la gracia, consintió plenamente a la voluntad de Dios, aceptando el estado de víctima al que Jesús y la Santísima Virgen la llamaban. Pocos días después, tuvo una tercera visión de Jesús en su pasión, quien le comunicó los dolores de su corona de espinas y volvió a perder el conocimiento. Cuando volvió en sí, no era capaz de abrir la boca ni de tomar alimento, a causa de los espasmos y dolores que sentía. Y fue así como Luisa se halló en la imposibilidad de comer nada por espacio de 2 o 3 días, pero poco a poco, después en forma continua y definitiva, por toda su vida, viviendo solo de la voluntad divina, siendo este su único alimento, junto con la Eucaristía, por 64 años. Así comenzó a padecer una enfermedad que ningún médico pudo diagnosticar. Permanecía todo el día en la cama sentada, nunca apoyaba la cabeza en la almohada para dormir y con frecuencia perdía el conocimiento y quedaba petrificada. De este estado nunca la pudieron sacar ninguna medicina ni tratamiento médico, solo salía de él cuando un sacerdote la bendecía. Muchos la consideraban una santa, pero algunos la juzgaban como una impostora que merecía palos o que estaba endemoniada. En ocasiones la dejaron en ese estado de petrificación por 10, 18 y hasta 25 días
y la madre de Luisa, que no sabía qué hacer, recurrió finalmente al arzobispo, quien empezó a interesarse y dio disposiciones para que los sacerdotes fueran a despertarla. En estos estados es cuando solía recibir visitas frecuentes de Jesús y de la Santísima Virgen, como la llamaba Luisa, y cuando Jesús la llevaba por el cielo, infierno, purgatorio y por todo el universo. Y le decía muchas cosas bellas que nos quedaron escritas por Luisa en sus 36 volúmenes, desde el año 1899, en el que su confesor por 24 años, don Genaro di Genaro, se lo exigió. Cuando Luisa perdía los sentidos y quedaba petrificada por la visión de Jesús, Luisa salía de su cuerpo, siguiendo a Jesús por todas partes. Ese fenómeno empezó a causa de los sufrimientos de la pasión, cada vez más acentuados. Es lo que llama su habitual estado. De esta forma Luisa morirá todos los días, hasta que un sacerdote, normalmente su confesor, venía a llamarla de aquel estado de muerte mediante su bendición, y por santa obediencia, ella volvía. Ese fue el verdadero motivo por el que Luisa vivió en cama cerca de 64 años, sin tener nunca una llaga de decúbito o alguna otra cosa, no a causa de la enfermedad, sino por participación física y mística a la pasión de Jesús. A los 22 años quedó definitivamente en cama. Un año después, el 16 de octubre de 1888, antigua fiesta de la pureza de María, que es distinta de la purificación y presentación de Jesús, que es el 2 de febrero, recibió la gracia del desposorio místico, que 11 meses más tarde el Señor le renovó en el cielo, con la presencia de la Santísima Trinidad, representada por las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. En aquella ocasión, el Señor le dio un don, no concedido así antes a nadie, el don del querer divino. Pero de eso le habló y empezó a explicárselo muchos años después. Era el 8 de septiembre de 1889. Luisa tenía 24 años. Un año después, Jesús añadió el último vínculo, el desposorio de la cruz, en el que le comunicó sus dolorosísimos estigmas, contentando a Luisa, que no quería que se vieran, crucifixión renovada muchas veces. Experiencias místicas. Además de sentir interiormente la voz de Jesús, Luisa tenía 13 años cuando, desde el balcón de su casa, tuvo la primera visión de Jesús, que llevando la cruz, levantó los ojos hacia ella, pidiéndole ayuda. Empezaron entonces para ella los primeros sufrimientos físicos, si bien ocultos, de la pasión del Señor, además de tantas penas indecibles espirituales, que significa sentirse privada de Jesús, y también morales. El hecho de que sus padecimientos fueron descubiertos por su familia, que pensó tratarse de una enfermedad, de ahí que tantos otros lo supieron. Y por último, las incomprensiones y hostilidades por parte de los sacerdotes, de quien sin embargo ella se dio cuenta de que dependía totalmente. A todo ello se añadió una terrible prueba que duró 3 años, de los 13 a los 16, de lucha contra los demonios, resistiendo a sus asaltos, sugestiones, tentaciones y tormentos, hasta derrotarlos completamente. En el último asalto que sufrió, Luisa perdió el conocimiento y vio por segunda vez a Jesús, sufriente por las ofensas de los pecadores. Entonces aceptó el estado de víctima, al que nuestro Señor y la Santísima Virgen Dolorosa la invitaban. Después de esto, multiplicándose estas visiones de Jesús, Luisa habitualmente tomaba parte en varias penas de la pasión, en particular a la coronación de espinas. Efecto de ello fue la imposibilidad de comer, devolviendo siempre todo y viviendo, a partir de los 16 años, en un total ayuno hasta su muerte. Se alimentó solamente de la Eucaristía. Su alimento era la voluntad del Padre. Otro fenómeno extraordinario que atestigua su último confesor, don Benedetto Calvi, fue que en 64 años siempre estuvo en cama y nunca tuvo una llaga por decúbito. Hubo fenómenos extraordinarios en su muerte. Como se puede ver en la foto que le hicieron después de su muerte, el cadáver de Luisa
está con el cuerpo sentado en su camita, igual como estaba cuando vivía, y no fue posible extenderlo con la fuerza de varias personas. Permaneció en esta postura, por lo que hubo que hacerle un ataúd del todo especial. Todo su cuerpo no sufrió la rigidez cadavérica que a todos los cuerpos humanos afecta después de la muerte. Se podía ver todos los días que estuvo expuesta a la vista de todo el pueblo de Corato, y que muchísimos forasteros vinieron a verla. Llegaron a Corato para ver y tocar con sus propias manos el caso único y maravilloso. Poder, sin ningún esfuerzo, moverle la cabeza a todos los lados, levantarle los brazos, doblarle las manos y todos los dedos. Se le podían levantar también los párpados y observar sus ojos lúcidos y no velados. Luisa parecía viva y que dormía, mientras que una comisión de médicos, convocados para esto, declaraba, tras atento examen del cadáver, que Luisa estaba realmente muerta y que, por tanto, había que pensar en una muerte verdadera y no aparente, como todos se imaginaban. Fue necesario, con permiso de la autoridad civil y del médico forense, dejarla durante 4 días en su lecho de muerte, sin dar ninguna señal de corrupción. Eso se hizo para satisfacer al gentío que se agolpaba.